para asistir a la presentación de la obra Ordenanzas de Montes y Pastos de concejos, pueblos y parroquias de Asturias, obra que hay que poner en relación con la publicada hace ya 4 años, si no me equivoco, ¿no? Concretamente llamada La mitad olvidada de Asturias, los montes comunales de Asturias, historia, situación actual, dimensiones y régimen jurídico. Para presentar esta obra importante que lleva, digamos, un estudio inicial de Juan Luis Rodríguez Vigil, y además aquí van las ordenanzas, que es una obra de un mérito extraordinario, escritas por Ángel Argüelles y Conchita Paredes del Archivo Histórico de Asturias, a quienes les damos las gracias, ¿no? Y para presentar esta obra, como digo, están aquí esta tarde con nosotros, naturalmente el propio autor, doña Covadonga Prieto Díaz, que es la presidenta del Consejo General de la Secretaría de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local del Principado de Asturias, y don Javier Uceda Moreno, miembro de número de esta casa y abogado en ejercicio y doctor en Derecho. Entonces, sin más preámbulos por mi parte, le damos en primer lugar la palabra a don Javier Uceda Moreno. En primer lugar, a Javier Uceda Moreno. Muchas gracias, director. Muy buenas tardes a todos. La información que figura en la obra que sigue a estas palabras mías excede con creces el mero dato erudito. Los documentos que por vez primera salen a la luz, recopilados y sistematizados, constituyen la crónica de 5 siglos de la historia de nuestra tierra, porque en torno a ellos nuestro país ha ido tejiendo buena parte de su estructura social y económica. A su lado se incorporan también las normas vigentes sobre montes, pastos y parroquias rurales, logrando abordar en un único texto todo lo que se necesita conocer sobre una cuestión tan trascendental para nuestro pasado y para nuestro futuro. Cuando el galeno alemán Jerónimo Münzer viajó por España huyendo de la peste entre 1494 y 1495 y describió a una ardilla saltando de árbol en árbol desde los Pirineos hasta Gibraltar, apenas existían en nuestra nación desperdigadas disposiciones sobre los bosques. Esa parca regulación coincidió, curiosamente, con centurias de razonable conservación de los espacios forestales peninsulares para garantizar, entre otros objetivos, el combustible energético de la época. Sin embargo, la densa evolución jurídica posterior iría oscilando entre claroscuros a lo largo de los tiempos. A la legislación ganadera auspiciada por los Austrias para beneficiar al pujante mercado lanar, que produciría deforestaciones mayúsculas, seguirían las ordenanzas borbónicas tratando de evitar rotulaciones agrarias y fomentando repoblaciones que tampoco lograrían impedir el menoscabo forestal por culpa precisamente de las necesidades navales, hasta dejando incluso en manos de la Marina su propia gestión. Las tendencias de carácter desamortizador del 19 y la vuelta de interés hacia los pastos en detrimento de los montes acentuarían ese deterioro que no sería atajado ni por las ordenanzas de Javier de Burgos en 1833, que se instaurara aquí el modelo forestal galo, ni tampoco por la primera ley del ramo promulgada 2 décadas después, aunque hubiera tutelado determinados montes, sometiéndolos ya a protección administrativa, a protección pública. Las ordenanzas del 22 de diciembre de 1883, por su parte, ensayarían un severo régimen sancionador frente a quienes perpetraran actividades lesivas para el entorno forestal, hasta llegar a la longeva ley de 1957, precedente de la actual norma básica estatal, implantando ya en España un intenso sistema intervencionista público, incluso ya sobre los montes privados, asumiendo las ideas que en 1941 alumbrarían el benemérito patrimonio forestal del Estado. Todo este dilatado desarrollo normativo, sintetizado en sus grandes trazos, plasma un proceso de devastación de nuestros recursos protagonizado de forma indistinta por los particulares o por las autoridades públicas, dependiendo del momento y con invariable amparo legal en todo caso. Solo hasta mitades del siglo pasado hemos logrado aproximarnos al punto medio que posibilita el encuentro entre la defensa de los bosques y la potenciación de su utilidad, un aprovechamiento que las leyes lo bautizan como racional,
que en los últimos años parece haberse desdibujado con la puesta en escena de una desafortunada protección ambiental entendida de forma maximalista. Estos cíclicos vaivenes que han experimentado nuestros montes se recogen a detalle en la obra que hoy presentamos. Pero igualmente se reflejan en ella cuestiones sociales y jurídicas que van mucho más allá de esa pura realidad forestal, de los pastos o de las parroquias, permitiéndonos penetrar en el régimen de la vida de nuestros antepasados, desde la concreta forma del pan y de la medida y composición del pan que comían hasta nuestros mayores, hasta las medidas concretas del vino, pasando por los artilugios que se debían disponer a las bestias para que no entrasen en fundos vecinos, o el limado de los dientes de las cabras para que no dañaran a los castaños. Por las ordenanzas ahora compiladas, en fin, desfilan las más curiosas disposiciones que regían nuestros montes, pastos y parroquias asturianas, muchas ligadas a figuras señeras del derecho constitucionario asturiano, aportando de ello un rico mosaico de nuestro pasado, del que el autor extrae además interesantes conclusiones para nuestro porvenir, porque debe advertirse que este libro no es exclusivamente histórico, ni tampoco está escrito solo para el deleite de los historiadores, sino que está concebido con una acusada intención prospectiva. Como muestra, el autor propone no pocas iniciativas de sugerente construcción técnica y formidable proyección práctica, como las que plantea sobre la determinación en las ordenanzas de la superficie del aprovechamiento ganadero en montes comunales, lejos de esas estimaciones a ojo de buen cubero de vaca por hectárea, tan decisivas a efectos de la percepción de las necesarias ayudas de la política agraria común, o acerca de un más equitativo y prudente sistema de reparto de suertes o lotes, con eventuales reservas para nuevos vecinos, o su defensa decidida de la capacidad de los concejos para aprobar sus propias ordenanzas sin sujetarse a la normalización operada por las ordenanzas tipo decretadas por el Principado ya en 1990, liberándose de las indeseables interferencias autonómicas en un ámbito en el que está consagrada la garantía institucional de la autonomía local, proclamada, como saben, por nuestra Constitución. O, en fin, sobre el necesario acomodo de los montes de utilidad pública a la realidad actual, facultando su mejor explotación para dotar de las necesarias rentas al sector primario y a extensas zonas de nuestro solar. Estas y otras reflexivas consideraciones que el atento lector seguro que sabrá descubrir en esta gran obra que aquí presentamos son fruto de un publicista de reconocida ejecutoria. Su brillante producción jurídica sobre los montes lo convierte en la indiscutible referencia en la materia en Asturias y una de las autoridades principales doctrinales españolas. Como no siempre sucede en empresas editoriales como estas, quien ha escrito este libro y se ha empeñado en recuperar esta documentación tan valiosa para nuestro Principado, es además un experto impar en el mundo rural, al que conoce por cualquiera de sus distintos flancos, dominando sus más recónditos secretos y sus más remotos rincones. Con el conocimiento de causa propio de toda profunda inquietud intelectual, del que sabe de qué va un asunto, Rodríguez Vigil no solo se limita aquí a dar cuenta de ordenanzas pretéritas y de ponerlas en contraste con las actuales, sino de concebir fórmulas útiles en beneficio de esa mitad olvidada de Asturias a la que hace unos años dedicó otra de sus exitosas producciones. Su honda preocupación por la despoblación que padece la región no es en su caso un mero quejido lastimero, sino un acicate para indagar en modelos eficaces y rigurosos que puedan contribuir a una mejor solución, o al menos a atenuarla. De ahí que las ideas que deja caer en este libro Juan Luis sean de un extraordinario valor y de una enorme actualidad, que seguro que darán pronto sus frutos si aciertan a implementarse como es debido. Muchas gracias. Muchas gracias a don Javier Funceda por su intervención y tiene ahora la palabra doña Rodolga Prieto. Buenas tardes a todos los presentes. Si repasamos la abundante bibliografía del autor, en la que se encuentran diferentes obras, numerosos artículos y colaboraciones en obras colectivas, se aprecia la predilección por dos temas: la sanidad pública, como corresponde a quien durante años ha estado vinculado a la dirección y gestión de la sanidad asturiana, y la administración local, en particular la regulación
recuperación de los montes comunales en nuestra comunidad autónoma. El libro que tengo el honor de presentar viene a dar continuidad al anteriormente publicado, como ya ha mencionado don Javier Punceda, La mitad olvidada de Asturias, los montes comunales de Asturias, historia, situación actual, dimensiones y régimen jurídico. Me consta el sentido afecto que Juan Luis mantiene por la administración local, y es precisamente la vinculación que compartimos con el inconmensurable mundo local el motivo de mi participación en esta presentación, que tengo el gusto de compartir con Ramón Rodríguez, director del RIDEA, con el que coincidí hace ya muchos años trabajando en la universidad, y por supuesto con don Javier Punceda. Invitación, José Juan Luis, que aprovecho nuevamente para agradecerte. Quizá sea menos conocido el aprecio que con origen familiar mantienes por el colectivo de funcionarios con habilitación nacional, a los que represento como presidenta de COSICAR Asturias. Este libro es fruto de una tenaz labor de investigación que ve la luz gracias a la colaboración de archiveros y no pocos secretarios municipales que atesoran el conocimiento de la historia y también de la realidad actual de los municipios asturianos, y que ha supuesto la recopilación de ordenanzas y reglamentaciones de buen gobierno desde la mitad del siglo XVII que nos llevan desde los concejos de Caso hasta el de Cangas de Onís. Un trabajo de investigación que ha supuesto rastrear fondos notariales, departamentos ministeriales y que ha contado durante todo el proceso con la inestimable participación del Archivo Histórico de Asturias, en el que se conservan, entre otros muchos textos, algunos de los llamados cuadernos de las ordenanzas de la parroquia, que ha contado también con el apoyo y la colaboración del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Sin duda, la regulación y el gobierno de los montes comunales de aprovechamiento común ocupa un lugar relevante en la historia del mundo local en general y en particular del municipalismo asturiano, siendo determinante para la vida de la población rural en el que la parroquia era el núcleo básico de convivencia. La actividad principal en el ámbito rural la constituía, y a duras penas la constituye, la explotación agrícola y ganadera. Todo ello exigía la gestión conjunta de los terrenos disponibles próximos a la aldea o la parroquia, o bien de montaña, más alejados, pero que en todo caso habían de garantizar el sostenimiento del ganado. Dedica el autor la primera parte del libro a repasar la forma que a lo largo de los años ha ido adquiriendo la regulación de los aprovechamientos comunes. Ahondando en el tiempo, el antecedente de las ordenanzas municipales asturianas se encuentra, en la mayor parte de los casos, en normas que con carácter de fueros, entre otros, eran otorgadas por reyes o terratenientes y que regulaban el espacio rural, sus usos y aprovechamientos por los vecinos. Sin embargo, la insuficiencia de estas normas hacía que los propios habitantes de un mismo territorio terminasen por darse a sí mismos normas que se obligaban a respetar. Y, por tanto, muchos de los textos hoy recopilados contienen, de forma depurada, prácticas y costumbres ancestrales. De las normas orales se pasó a las ordenanzas escritas, que recogían con vocación de conservación las costumbres que se relataban en asambleas vecinales. Confieso que en su lectura descubrí, con la sorpresa propia del profano, tradiciones y costumbres asturianas que desconocía y que me permitieron disfrutar de la lectura más allá del indudable valor e interés jurídico e histórico de la obra desde el punto de vista administrativo. Anécdotas como el hecho de que la redacción de las ordenanzas se encomendaba a viejos cultos del lugar o jesuitas que veían a su vez en esta tarea una forma de aproximación a los lugareños en su misión evangelizadora. O bien la definición de vecino como cabeza de familia que tenía establecida su casa en un lugar determinado y podía cortar, rozar, cavar y usar. O bien en qué consiste el derecho a prendar. En todo caso, en las distintas ordenanzas que venían a ordenar la convivencia vecinal, adquirían especial significación todo lo relativo al uso y régimen de disfrute de los bienes de carácter comunal, con el objetivo de garantizar la conservación y el rendimiento de los pastizales de montaña, pero también de los huertos y de los recursos forestales. Con el tiempo, la forma que adoptaban la regulación y las ordenanzas se fue acomodando al régimen local vigente en cada momento, llegando hasta nuestros días. Todo ello relatado minuciosamente en el libro y cuyo detalle no voy a revelar. Y sin duda, ese repaso por la historia y avatares en la producción de las normas sobre el aprovechamiento común de los montes, de contenido y estructura, todas ellas muy diversa,
despierta el interés del lector por repasar alguno de los textos, en muchos casos rescatados del olvido y el desconocimiento, que a modo de catálogo se relacionan en el último capítulo del libro y cuyo texto íntegro, en algunos casos transcritos de manuscritos originales, se acompaña en formato digital. Recopilación que sin duda seguirá creciendo con la aparición, esperemos, de nuevos textos. Este complejo y laborioso proceso de investigación del autor da como resultado una recopilación ordenada de normativa municipal de nuestra comunidad relativa a los montes de aprovechamiento común, constituyendo un material de innegable valor para todos aquellos que deseen aproximarse mediante el estudio de la historia y la normativa vigente a la realidad municipal asturiana. El afecto al que en un principio me refería y sobre todo el profundo conocimiento de lo local que se aprecia a lo largo de toda la obra se constatan con la tajante y decidida defensa que en las consideraciones y conclusiones finales hace el autor de las facultades de las entidades locales y de los vecinos en la gestión y ordenación de sus montes. Gracias, Juan Luis, por este trabajo que pone de manifiesto que más allá de lo público y de la vida laboral, y la tuya es intensa, mantienes la satisfacción por el aprendizaje y el gusto por el conocimiento, que además, me consta, generosamente compartes con amigos y allegados. No quiero extenderme y ya sin más cedo la palabra al protagonista, autor de esta obra, a cuya lectura invito a todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Covadonga. Y ahora tiene la palabra el autor, don Juan Luis Rodríguez Rubio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Covadonga. Y también tengo que dar muy especialmente las gracias a la presidenta del Consejo Consultivo que está aquí, porque en gran medida esta obra no hubiera sido posible si no es por el esfuerzo y los fondos que tiene el Consejo Consultivo de Asturias, al que pertenecí durante muchos años y donde, pues la verdad, me siento muy orgulloso de la labor que se hizo y me parece que puedo también estar muy orgulloso del trabajo que se hace. Este libro está íntimamente conectado con el que hace un tiempo publiqué, que se titulaba La Asturias olvidada, los montes comunales de Asturias, que se refería a ese enorme espacio, prácticamente la mitad del territorio de Asturias, ocupa aproximadamente unas 490 y tantas mil hectáreas del casi millón que tiene Asturias, que son los montes comunales, en su distinta tipología. Y hago un inciso, la ignorancia de esa tipología favorece el charlatanismo y tal, y los montes son muy distintos, son los montes comunales municipales. Los montes comunales municipales que están aquí, en el catálogo de montes, los montes indivisos, que son de régimen jurídico, y los montes comunales mano en común, que no. Y yo creo que la mayor parte de la gente cree que esto de los montes comunales mano en común es el término genérico que ampara a toda esta tipología y ampara únicamente a una parte muy pequeña de los montes de Asturias, y además la más difícil, yo diría, que más difícil de gestionar, porque se ha dotado, por mor en su día del esfuerzo del ministro Rosón para resolver el problema de los incendios en Galicia, de una legislación endiablada, que es la legislación germánica de montes indivisos, que es totalmente antagónica con el sistema de derecho español vigente, que es el derecho romano. Pero bueno, sí, hecho este inciso, que explica un poco el cabreo que yo tengo cada vez que oigo hablar de montes de manera charlatana. Y el otro día creo que en la Junta General del Principado se llegó incluso a un señor a ofrecer la fórmula de los montes vecinales mano común como la fórmula salvadora
de ese tipo de montes, y la mayor parte de los diputados, pues ignorantes, aplaudieron de una manera desaforada y absurda. Entonces conviene sentar antes nada la realidad de una complejidad grande, pero donde el mayor tema son los montes comunales de propiedad municipal, sean estos incluidos dentro del catálogo de montes o estén fuera del catálogo de montes. Pues la realidad, y perdónenme que haya hecho este discurso primero, pero creo que es necesario, como he visto por este desdichado asunto de la Junta, que resulta incomprensible. Bueno, estos son los antecedentes del libro. Indudablemente ese libro, La Asturias Olvidada, pretendía ser un libro omnicomprensivo de toda la realidad de los montes. De hecho, tengo que decir que me costó un esfuerzo gigantesco el integrar en un mismo juego de datos superficies, producciones, titularidad, régimen de aprovechamiento, etcétera, que están dispersos por todos los lados y que en el libro por fin aparece integrado y para cada uno de los montes. Uno de los temas que tendría que haber estado en el libro era el régimen de las ordenanzas de gestión de los montes. Cuando empecé a trabajar sobre el tema me di cuenta de que era imposible que dentro de ese libro pudiera engarzarse o pudiera incluirse el tema de las ordenanzas por una elemental razón, una razón de volumen. A medida que uno escarba, pues se encuentra con que el tema de las ordenanzas es muy amplio y no podía y merecía un tratamiento singular, que es el que se hace en este libro. Para que me diese cuenta de esa necesidad de tratamiento singular, sucedió una cuestión que relato en el libro, pero que conviene que tengan en cuenta. Había una colección de ordenanzas antiguas que el gobierno Maura, que en el año 1908 pretendía hacer una ley de régimen local nueva, y desde luego aquella gente no eran ningunos necios y trabajaban de una manera verdaderamente rigurosa, de tal manera que se pidieron a todos los ayuntamientos de España que remitieran entonces el Ministerio de la Gobernación todas las ordenanzas de que dispusieran, a fin de que los expertos que iban a trabajar sobre esa legislación tuvieran una idea puntual, muy clara, de lo que estaba ocurriendo en cada uno de los ayuntamientos de España y cómo regulaban determinadas materias nodales para la vida municipal. Después de muchas idas y venidas, al fin el ministro Juan de la Cierva, con su conocida dureza, consiguió de los gobernadores que mandasen estas normas y se formó una colección del ministerio sobre la que él trabajaba un equipo pues, realmente muy importante de altos funcionarios, entre los cuales, es anecdótico señalarlo, figuraba ni más ni menos que don Manuel Azaña como letrado que era de la Dirección General de los Registros de Lotería. Con motivo de los sucesos de Barcelona, de la Semana Trágica, cayó el gobierno Maura y esta colección pues, no fue utilizada y entonces don Manuel Pedregal, uno de los estudiantes más ilustres que hubo, y que yo creo que injustamente no reconocido como tal, yo creo que es una de las grandes personalidades de Asturias, don Manuel Pedregal, que era miembro del Instituto de Reformas Sociales, pidió que se le remitieran esta documentación al instituto. Y ahí estuvo, no sé si trabajarían o no sobre ella, ahí estuvo hasta que el gobierno de Primo de Rivera decretó la disolución del Instituto de Reformas Sociales y bueno, esta colección desapareció. No había manera de... Se sabía que existía, porque había algunos trabajos que la habían manejado, pero no había manera de encontrarla. Gracias, yo sabía que estaba. Y su día acudí a Luis Martínez Noval, que era un ministro de Trabajo, a ver si entre él y yo, sobre todo él, con su influencia, conseguía rescatarla de alguno de los múltiples covachuelas del ministerio. No hubo manera
y gracias a doña Conchita Paredes, directora del Archivo de Asturias, que creo que es una persona benemérita, ella, yo le dije más o menos dónde podía ir, y ella, hablando con la archivera del Ministerio de Trabajo, primero, que no encontró nada, pero luego se le ocurrió que podía estar en la biblioteca del Ministerio de Trabajo, y efectivamente ahí apareció la colección Pedregal, que reunía, bueno, pues una colección de ordenanzas municipales asturianas notabilísima, y ya como un bloque. A partir de ese bloque, en el Consejo Consultivo empezamos a rebuscar por aquí y por allí con los ayuntamientos pidiéndoles información, y bueno, logramos llegar un número de ordenanzas muy importantes cuya serie se inicia independientemente de las dictadas por los corregidores de Asturias, tanto por don Fernando de Vega como por los corregidores ya tomados, San Pedro, pues se inicia en el siglo XVII y que la mayor parte de ellas se encuentran incorporadas a protocolos notariales de los que existen en el Ministerio. Es bastante probable que un trabajo exhaustivo que no se ha realizado sobre los distintos protocolos notariales del archivo histórico, pues dé lugar a una ampliación de estas ordenanzas. No obstante, el número ya que se aporta en el PDF que figura en el libro es muy importante. Este PDF, que también señalarlo, para que den idea, contiene aquí está. Esto es lo que permite que este libro, en lugar de ser un mamotreto de 1500 páginas, que es lo que sería o más, quizás, pues sea un libro legible y manejable de unas 100 y pico. Bueno, por ahí, ¿no? 114. De usted por este PDF, pues esto sería una cosa inmanejable. Tiene este PDF dos opciones. Tiene una que consiste en un motor de búsqueda en el que se puede utilizar, buscando una palabra, por ejemplo, becera, y sale toda la normativa sobre beceras contenida en las distintas ordenanzas. El término lobo, sale también la normativa sobre el lobo, y así todo eso. Pero por otro lado, incluye el PDF el texto completo de todas las ordenanzas incorporadas. Con lo cual, el que quiera, tenga curiosidad, ver toda la normativa, no solamente la de pastos y montes, sino toda la normativa, que es particularmente más amplia, pues puede acudir al PDF y verla completamente. Pero para quien trabaje sobre el tema específico de montes y pastos, con utilizar el motor de búsqueda tiene un instrumento importante que le facilita, yo creo que enormemente, el trabajo ya en concreto sobre la materia de montes o de pastos. El libro tiene necesariamente una parte, un carácter histórico, en el que se hace referencia a ese proceso asturiano de generación de ordenanza, ¿no? De dictar ordenanza. Dictar ordenanza que, de alguna manera, decía la presidenta del colegio, trae causa de una necesidad. Viene en las propias ordenanzas del corregidor Sáenz de San Pedro. Hay una orden a los ayuntamientos para que promuevan que las parroquias dicten ordenanza para evitar que el derecho en el que se funda todo eso quede en el aire y se multipliquen los pleitos. En consecuencia, que pongan por escrito las tradiciones ancestrales por las que se venía rigiendo cada uno de los montes. Por eso las ordenanzas son bastante distintas en bastantes casos, porque seguramente
vienen de tiempos muy antiguos. Y también esto explica por qué los municipios más allá del eje Nalón-Narcea apenas existan ordenanzas de parroquias, por la elemental razón de que son sitios en los que durante siglos predominó el régimen de foro, el foro de los grandes monasterios o los grandes propietarios, y en estos lugares, lógicamente, no existen esas tradiciones ancestrales. Normalmente son normas dictadas o bien por el titular del foro o bien por los propios vecinos, pero no se plasman en ordenanzas, cosa que sí sucede con los territorios al oeste del Narcea-Nalón, porque en la mayor parte de estos sitios los grandes espacios comunales proceden de otorgamientos de realengo, normalmente, y por eso siempre ha sido lógica la presencia de la ordenanza allí. Hasta la Constitución de Cádiz, las ordenanzas, los ayuntamientos siguen esa práctica que se había señalado. Las parroquias dictan ordenanza cada poco, hay algunas que las modifican cada X tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la parroquia casina de Abantro hay varias ordenanzas dentro del mismo siglo XVIII, ¿no? Se conoce que ante cambios singulares, pero estas ordenanzas, a partir de la Constitución de Cádiz, que atribuye la potestad legislativa municipal, la capacidad de dictar ordenanza a los ayuntamientos, esas ordenanzas ya no pueden ser dictadas por las parroquias, y entonces empiezan a aparecer unas curiosas ordenanzas que ya no pretenden tener ese carácter público omnicomprensivo de regulación de todos los aspectos de la vida de una parroquia, sino que únicamente se limitan a los temas de pastos y montes y tienen un carácter de régimen privado, casi a modo de contrato en el que todos los vecinos se comprometen a aceptar esas normas La verdad sea dicha es que a lo largo del siglo la ley municipal de 1977 se admite la existencia de las juntas vecinales y les da una relevancia y una fuerza grande. Y por tanto, esas normas de carácter convencional pues alcanzan una gran importancia en la gestión de los montes. Y es ya la dictadura de Primo de Rivera la que elimina la capacidad normativa y las juntas vecinales que gestionaban los montes. Y entonces se produce un fenómeno que yo creo que está en el fondo de la cuestión, que es la resistencia local a cometer eso, y que se concreta en la posibilidad de acudir a la creación de entes locales menores. La entidad local menor no deja de ser la vía de escape que ofrece la legislación municipal de la dictadura de Primo de Rivera a las pequeñas agrupaciones vecinales para mantener su autonomía y, sobre todo, lo que hubiera supuesto un motín, un verdadero motín, como de hecho lo supuso la desamortización, la declaración de interés público para la no venta pública, de motín para la gestión de su comuna. Casi todas las entidades locales menores que se constituyen para gestionar su comunal al margen del ayuntamiento. Y esto es lo que, en el fondo, luego el Estatuto de Autonomía habilita con la creación de parroquias rurales. Pero con una curiosísima situación. Y es que, claro, así como la creación de las entidades locales menores o parroquias rurales, que se deben básicamente, cuya plasmación normativa se debe básicamente al influjo del pueblo de Tolima, que le deben los parroquianos asturianos esta normativa o el impulso de esta normativa.
tendría que haberse traducido la existencia de estas parroquias rurales en una abundante normativa en forma de ordenanza de cada una de las parroquias. Bueno, no ha sido así. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo no ha sido así? Si casi la esencia de la parroquia rural es su capacidad autonormativa y su capacidad de gestión. Bueno, sucede así porque resulta que aparece la ordenanza tipo dictada por el Principado de Asturias sobre gestión de los montes. Ordenanza tipo que trae causa o fundamento exclusivamente del Real Decreto de transferencia de competencias del ICONA a Principado de Asturias. Y pese a que tiene declarado de una manera tajante el Tribunal Constitucional de que las normas de transferencia no tienen rango suficiente como para alterar la normativa normal, mucho menos una norma de carácter tan importante como la Ley de Régimen Local y sus reglamentos. Pese a eso, bueno, de una manera, yo diría, mecánica, rutinaria, pues resulta que políticos que no saben nada del ámbito en el que están, en fin, no todo el mundo, la verdad sea dicha, es largo caballero ni carecido prieto. Y entonces, sin embargo, la tendencia a que la gente que no tiene nada idea de una cosa ocupe una unidad directiva de eso, pues se ha convertido en norma. Bueno, pues ocurre que estos políticos abducidos por funcionarios, digamos, celosos o indebidamente celosos de una competencia que no les corresponde, pues se han mantenido ahí y han aprisionado a los ayuntamientos sobre la base de utilizar el poder económico que el Principado tiene sobre su ayuntamiento. Yo como que subvenciono, que controlo y tal, no, esto no lo hace. Y si se da el caso paradójico que en estos momentos se encuentran retenidas pues 7 u 8 ordenanzas municipales de pastos y montes porque no se les ha dado paso de manera contraria a la ley. Criterio reiterado, no una vez, sino 5 veces por el Consejo de Estado de España y por el Consejo Consultivo de Asturias. Yo espero que la publicación de este libro y sobre todo el alegato que hay sobre lo que no puede ser una intromisión en la competencia municipal que tiene una garantía constitucional clara, que terminen estas posiciones que yo creo que solamente en un ámbito tan pequeño como el asturiano y de alguna manera la pequeñez siempre lleva a situaciones estrambóticas, pues se pueda hacer con presión de un funcionario la no aplicación de una norma que causa perjuicios enormes a una gran parte de la población, simplemente porque se mantenga el orgullo a salvo de un grupo y de una persona. Esto ha sido así y desgraciadamente hay que denunciarlo, porque es un fenómeno que no es infrecuente en nuestra región. Las parroquias efectivamente, yo creo que las parroquias y los ayuntamientos hoy tienen un instrumento en su mano muy importante para hacer frente a nuevas realidades en el medio rural. Yo no creo que el tema de los montes y los pastos sea el único ámbito de trabajo. Hay muchos, pero este es uno. Y si tienen en cuenta que lo que caracteriza a nuestro medio rural, una de las cosas que caracteriza a nuestro medio rural, es la pequeña dimensión de las explotaciones del espacio territorial, de la superficie territorial, que obliga en muchos casos a que tengan que realizar un enorme esfuerzo para llegar insumos de fuera, normalmente en elementos alimenticios para el ganado, lo que sea. Bueno, se darán cuenta de que los montes comunales siguen siendo, como lo fueron en la Edad Media, como lo fueron en otro tiempo, un tema esencial para completar la superficie de pasto o de trabajo de las ganaderías. Las ganaderías son cada vez menos, pero son cada vez mayores.
Y si son cada vez mayores y la superficie que pueden utilizar sigue siendo más o menos la misma, porque el precio de la tierra tiene unas limitaciones, tal. No pueden gastar los ganaderos en compra así fácilmente de tierra. Ya gastaron muchos de ellos en la compra de derechos, y ahora, por cierto, han desaparecido sus derechos y toda esa inversión enorme queda en humo, para ventaja de competidores exteriores a Asturias, para ventaja de ganaderos franceses, de ganaderos italianos y de ganaderos de otros sitios. Es decir, los de aquí compraron derechos. Ahora los derechos ya no valen para nada. No pueden comprar tierra porque no tienen capacidad de inversión. Es lógico que en Asturias se mantenga una legislación ya de arrendamientos, ya de titularidad, que condene a las ganaderías asturianas a tener una pequeña superficie. No es lógico. Algo tendrá que hacerse. Yo creo que alguna vez habrá que tener valentía en política para afrontar el problema de la tierra. Fiscalmente, como sea. Pero mientras eso ocurre, resulta que hay un ámbito de la superficie de Asturias que es ámbito público, que es de uso público concretamente los ganaderos, porque la superficie de monte, de pasto, no se puede utilizar simplemente para pasear. Quienes tienen derecho objetivo a su uso y disfrute son los ganaderos. Y ahí viene la ordenanza para establecer claramente los derechos de los ganaderos a ese uso y disfrute. Estableciendo límites territoriales, vecinales, en fin, hay mil cosas que están dichas en el texto del libro y que yo creo que los ayuntamientos, solo los ayuntamientos, viendo las particularidades de cada lugar y en diálogo claro con los vecinos de cada monte, vecinos de las parroquias aledañas a cada monte, pueden plasmar por escrito en ordenanza de manera operativa. Eso es el gran tema. Y de esa manera aumentar significativamente la superficie que puede ser utilizada por el ganadero. De alguna manera, salvando, aunque sea no completamente, el obstáculo de la escasa fincabilidad que dispone las explotaciones agrarias. Ahí está uno de los temas claros. Porque es verdad, yo decía antes la ordenanza tipo. La ordenanza tipo es una ordenanza de carácter forestal y debe aplicarse solamente al espacio forestal. Otra cosa es que sea deseable, pero ahí la competencia es indiscutible del Principado de Asturias, en lo que es el espacio arbóreo. Pero en el espacio de monte de pastizal la competencia es estrictamente municipal y no tienen competencia los ayuntamientos. Y por eso es donde pueden entrar los ayuntamientos a normar esto junto con los vecinos, porque a fin de cuentas, en los montes comunales, el ayuntamiento, aunque figure como titular registral, es un titular fiduciario de los vecinos que tienen derecho al disfrute y aprovechamiento del monte. Y en función de ese carácter fiduciario tienen que realizarse todas las actuaciones para beneficio de una población que hay que asentar. Y hay que asentar sobre todo para que obtenga rentas suficientes. Porque si no tiene rentas suficientes, no valen aquí proclamas hippies, no valen aquí proclamas de qué guapo es Asturias, y no sé qué tal. No habrá familias. Y si no hay familias, no habrá gente, no habrá aplicación. Y para que haya familias tiene que haber renta, una renta suficiente y además una renta que comparativamente sea superior a la renta que se puede obtener sin estar en estratos, especialmente en la ciudad. Tiene que haber esa ventaja comparativa, si no, no habrá solución al despoblamiento rural. Y esto es obvio, esto no es, los montes no son la panacea, hay muchas más cosas, hay aspectos fiscales que tendrán que trabajarse, hay aspectos de modificación de legislación, por ejemplo, de contratos, que tienen que acabar con la discriminación objetiva que sufren quienes contratan en el medio rural y llegar a aplicar una normativa que en toda Europa hoy existe, que es la que discrimina
positivamente a quienes viven en sitios donde la vida es peor, objetivamente, y que aquí, por ese carácter rutinario que tiene la administración autonómica y por ese criterio de esa abducción del funcionario del hacer político, pues no ha habido manera de poder modificar. Por ejemplo, el primar el hecho de que una empresa en el medio rural tenga todos sus trabajadores residenciados en ese espacio debería ser un factor que primase la contratación pública, ¿no? Pero bueno, eso, según este tipo de funcionarios que tenemos, eso sería injusto. No sé muy bien lo que se considera justo. Bien. Voy a más. No este tema, a mí, es verdad, lo dijo Javier, no me ha llevado solamente un afán erudito, aunque también, lo voy a decir que no deja de ser, a mí los temas de mi tierra, los temas me han interesado siempre y me ha interesado rascar hacia atrás en ellos, porque de rascando hacia atrás se ven muchas cosas hacia adelante, ¿no? Pero creo que tienen interés, creo que para la aplicación de la PAC tiene interés la demostración del carácter constitucional de un aprovechamiento ante la intervención de la Comunidad Europea, pues, que elimina cualquier tipo de reticencia y cualquier tipo de reticencia para que un ganadero que haya obtenido pueda demostrar 30 hectáreas o 20 hectáreas propias y otras 50 o 100 200 de monte público, pues pueda incluir esas que utiliza el monte público también dentro de su conjunto de ayudas, ¿no? Por ejemplo. Y también, para otra cuestión que me parece importante, saben que es una doctrina generalizada, establecida por el Consejo de Estado, que a la hora de dictar nuevas ordenanzas es imprescindible también el relato antecedentes, hacer el relato antecedentes de las normas que se pretenden modificar y un poco los criterios por los que se pretenden modificar. En la mayor parte de los casos, muchas de estas ordenanzas no eran conocidas y por tanto pues no había manera de utilizar eso. Y yo creo que eso ya también es importante. Y luego, bien, me parece que es importante entrar en el debate de ese tipo de cuestiones porque son el tipo de cuestiones que enriquecen la vida local. Si algo es relevante para los ayuntamientos hoy, creo yo, es precisamente el gobierno de su espacio. Y el gobierno de su espacio es precisamente lo que tiene que plasmarse en ordenanza. Y ese tipo de ordenanzas, estoy convencido de que pueden enriquecer mucho la vida local en el conjunto de Asturias, porque es ya discutir sobre temas específicos, muy concretos, no sobre generalidades, y la discusión sobre lo concreto siempre permite llegar a acuerdos estables a largo plazo. Y yo creo que esa nueva normativa, yo estoy convencido de que la modernización de todo el régimen de los montes solamente será posible a través de una acción municipal concertada con los vecinos y también con los técnicos del Principado. Es verdad, y algo decía García Enterría, si recordarán ustedes el libro magistral, para mí un libro luminoso, la Administración Española. La Administración Española decía don Eduardo que cuerpos auténticamente beneméritos de la Administración, probablemente no ha sido el Cuerpo de Ingenieros de Montes, sin cuya actuación hoy España sería un desierto. Es verdad lo de la ardilla que decía Javier Punceda, pero a punto estuvimos a finales del siglo XIX de que esto se convirtiera en el Sáhara, porque la voracidad de la gente pues, es muy grande y se cortaban los árboles en toda España de una manera atroz. Y
bueno, yo creo que el pequeño núcleo del Cuerpo de Ingenieros de Montes que articuló la normativa del catálogo de montes de utilidad pública indudablemente hizo un servicio al país y al conjunto impagable. Pero es verdad que de ahí se derivó una, yo no sé si mecánica o tal, una apropiación, es decir, de ese acto benemérito se derivó luego una idea de apropiación casi particular o corporativa de eso. Durante un tiempo, el ICONA, bueno, tenía sus desventajas y esa apropiación corporativa podría haber sido incluso tener un componente señoritil, pero señoritil o no, lo que no cabe la menor duda es que los señores de ICONA eran unos ingenieros buenísimos y hacían cosas sensatas. Pero, bueno, esa generación de ingenieros de montes desapareció y hay otras generaciones de ingenieros de montes que no tienen eventos que aquellos que eran señoritos tenían. Y entonces las cosas no son lo mismo. Y por eso les digo que es importantísimo establecer el criterio de que el propietario es el ayuntamiento. El representante es el ayuntamiento porque es el representante fiduciario de los vecinos. Y los vecinos son quienes tienen derecho a la protección. Y ambos tienen derecho a que el Principado de Asturias, a través de sus técnicos ingenieros de montes, cooperen y colaboren claramente, técnicamente, a gestionar esos montes, estableciendo las cabidas, que ahora ya apenas se hacen, y en sus días se hacían rigurosísimamente, las cabidas de ganado sobre cada monte, las especies de hierbas y elementos forestales. No sobre los temas forestales, sobre las hierbas. Sobre todo ese tipo de cosas tiene que haber una estrechísima colaboración nueva, en un marco que no es el de ya la imposición. No es esto de decir, aquí mando yo, no, aquí no mandas tú, aquí mandamos todos. Y aquí lo que tenemos que hacer es la cooperación para que todo esto redunde en beneficio de los vecinos. Bueno, no deja de ser un pacto que tiene que hacerse a fuerza, primero porque lo manda la ley, lo determina la competencia, y porque yo creo que si para algo sirve la autonomía, precisamente es para poner de relieve el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad es que la administración que más cerca está del problema, es lo que ocurre con la de Bruselas, aquí, pues es la que tiene prioridad, pero lo cual no quita que las demás no tengan que intervenir, sino que tengan que intervenir de una manera exacta, fuerte. En fin, yo termino, no les quiero cansar más sobre estos temas, se podría estar hablando mucho, creo que sobre el tema del medio rural, en fin, nota uno que se habla mucho pero que se hace poco, desgraciadamente. Cada vez más hay más confusa, más profusa y tal normativa, sobre todo la de carácter medioambiental, que ya no hay quien la entienda. Todos son prohibiciones, todos son, al final esto es un... Y ahora encima viene el tema tremendo, absurdo, disparatado para esta región del lobo. Lo digo porque el tema del lobo no es ninguna broma. Aquí 4 mínimas, porque además todos sabemos lo que son mínimas organizaciones compuestas de pequeñísimo número de gente, imponen una situación que ha llevado ya a la ruina a infinidad de ganaderos. Ha desaparecido prácticamente la reciella. De la reciella vivieron nuestros antepasados, principalmente. De la reciella hay la posibilidad de que haya en Asturias una poderosísima y potente industria quesera, que además que no depende ya tampoco del tonelaje ni de tal, porque esa es la de elaboración directa y demás. Y las leches de 2-3 quesos son las leches que alcanzan valor en el mercado importante. Y para que alcancen valor importante en el mercado tiene que haber reciella. No vale solamente con las cabras estabuladas y tal. No puede haber reciella sin no hay un control del lobo. Y se pretende que no haya control del lobo, pues esto es una locura. Y hay que decir que es una locura y es un ataque al corazón
de la población rural asturiana. No sentimental, nadie va contra el lobo, el lobo está ahí. Tiene una capacidad, como dice esa palabra no tan absurda, resiliente, ¿no? Bueno, el lobo es un resiliente y va a seguir estando. Es que el resiliente, en fin, que no sea dominante al 100% y que deje que las cabras y las ovejas sean resilientes y las vacas también. Y creo que son temas que exigen una reflexión mucho más allá de la broma o de la anécdota. Porque, salvo que no nos importe nada lo que ocurre en estas salas de Asturias y pensemos que solamente tenemos que vivir en la ciudad, pues tenemos que evitar, o sea, hay algunos que creen que es malo, que se convierta esto en una selva, en una selva, desgraciadamente sería selva de sede y de tal, que en cualquier momento podría producir un incendio infinitamente mayor que estos de ahí de Andalucía. Aquí porque ha llovido, pero aquí el mes de febrero y marzo suelen ser meses secos, todo Asturias puede ser una tea. Y entonces, claro, o procuramos que haya gente que cuide esto y que lo cuide con renta. Ya, el aldeano miserable se acabó. O sea, tiene que ser con renta, y tiene que tener renta suficiente para vivir dignamente, incluso en términos comparativos. Y para eso, las ordenanzas de montes y pastos, acordadas adecuadamente por ayuntamientos, vecinos y el tema principal, pueden ser instrumentos. Hay más, muchos más. Sobre esos temas habrá también que pronunciarse y trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica y apasionada presentación. Como es habitual en estos casos, abrimos un turno de diálogo, comentarios, preguntas. Si quieren hacer a la palabra los presentadores, pues pueden hacerlo. ¿Verdad que sí que estoy dispuesto los miembros de la mesa a contestar? Un momento que acabo a ver si hay alguien, ¿no? ¿Quién se atreve después de esta intervención? Ah, sí, muy bien. Adelante. Nada, yo pertenezco a la zona rural, de Soto, y bueno, tenemos todos estos problemas que Juan Luis comentaba, aparte de otros, que como son infraestructuras y como es el de las empresas en la zona rural, que conlleva el encarecimiento de cualquier empresa o actividad que quieras montar en la zona rural. No solo es el tema montes, no solo el tema ganadero, está también la distancia, están otras cuestiones que las administraciones más altas deben mirar, porque no solo la zona rural es monte, es ordenanzas, es mucho más, es distancia, es alejamiento. Nosotros, por ejemplo, estamos a una hora de un hospital. En el siglo XXI es inadmisible que estés a una hora ida y una hora vuelta. Y si tienes que pagar un taxi, que la mayoría de la gente ya es mayor, ya no gana para poder pagar un taxi, por lo cual, ¿qué tiene? ¿Que morirse en casa? O hay muchas actuaciones. Lo comentaba antes Juan Luis, que todos hablamos mucho de la zona rural, pero sin inversión la zona rural no se recupera. O sea, hay que invertir. Bueno, hombre, yo diría, tienes toda razón en un sentido. O sea, las ordenanzas y los montes y la ganadería es una parte del medio rural. Hay muchos aspectos, tal, yo señalaba uno, y hay un magnífico dictamen al respecto de Oliva sobre el régimen de la contratación pública en el espacio rural, que no se ha llevado, que no se ha querido llevar, pero que lo llevaría pues, una normalización de la discriminación negativa que existe. Pero bueno, yo tengo que decir que el Principado ha sido muy sensible desde principios de su nacimiento a los temas del espacio rural. Hay que centrarse, lo primero que se hizo aquí fue la electrificación rural, el tema
momento difícil, costosísimo. Cuando no había un duro, digo, estuve en eso, no había un duro y se sacaron los duros de debajo de las piedras y de muchos otros apartados. La red sanitaria del Principado, con sus efectos, es la red más armónica de España, con diferencia. Más armónica y tal. Todas las comarcas, otra cosa es que eso, al margen de demagogias, tiene que acabar en una nueva reordenación en la que no sobra ningún hospital, no sobra ninguno, que no haya demagogias, pero sí tienen que modificar completamente su régimen de funcionamiento, porque no nosotros, yo, monté los hospitales generales, porque en aquel momento no había manera más que montar hospitales generales en todos los sitios, por razones, primero, de la tecnología y segundo, de las distancias. En estos momentos, los hospitales generales son muy cuestionables en este ámbito. Pero bueno, hay que ver, gastamos 1.900 millones de euros en sanidad. Mi impresión es que el gasto sanitario está desbocado y que si se hace el momento que se haga la evaluación de resultados, evidentemente es por la pandemia, pero unos costos muy grandes, pero además, pues bueno, precisamente por la pandemia hay una dificultad muy grande de los administradores públicos a la hora de decir, vamos a tirar para atrás. Hay que tener miedo y llegará un momento que no haya más remedio que hacerlo, porque cuando no hay dinero, no hay dinero. Entonces, yo creo que el tema de la discriminación se centra. Es verdad que en Internet esto es clarísimo. También hay responsabilidades, y yo les voy a decir, yo en su día di una orden, y di la orden de que toda reparación de carreteras de Asturias, todas las cunetas que se pusieran nuevas, llevasen los dos agujeros, que había un sistema prefabricado que llevaba dos agujeros, y pues, alguna gente se rió de mí y dijo que yo era un excéntrico. Sí, era un excéntrico, pero si yo hubiera hecho eso, media Asturias estaba digamos, preparada en 30 años de obras de mantenimiento, poniendo estas cosas, pues estaría preparada para eso. Pero hubo un consejero al que yo le di la orden que delante de sus subordinados dijo que yo era un excéntrico y no se hizo. Pero bueno, esos son detalles que algún día habrá que poner por escrito y dar nombres. Yo creo que esto es muy importante, que en Asturias se empiece a hablar con claridad sobre lo que pasó. Pero Internet tiene que llegar la fibra óptica a los sitios para que, bueno, la gente pueda actuar conforme actúa cualquier ciudadano aquí. Pero lo que no, y no puede haber una lesión de derechos. Ahora, dices tú, porque alcalde, que yo lo veo claramente, es el tema de la carretera de Pesó, la carretera de Grandas. Esa carretera tendrá que hacerse pues, poco a poco. Yo estoy convencido que en estos momentos no hay dinero. Hay instrumentos. Pero habrá que empezar. Habrá que empezar, sí, habrá que empezar, pero que habrá que tener, como todo, un orden de prioridades, porque es que estamos en una situación en la que es verdad, en esta región, la gente, todo el mundo quiere que lo suyo lo primero. No hay, en mi opinión, y es externa, y estoy fuera de todo, y además no quiero estar para nada dentro de ello. Claro, pero leo los presupuestos, leo las tal, y me doy cuenta de que, primero, nuestra capacidad tributaria está al límite. Al límite. Tenemos una cantidad de impuestos, preciosos impuestos. Claro, a esa señora de Madrid puede quitar esos dos impuestos que eran una mierda, por otro lado. Era una mierda en cuanto a su capacidad recaudatoria. En Madrid un impuesto recaude 4 millones de euros o 3, pues de esos se puede quitar todos los que quiera. Era una mierda y ella ha hecho pura propaganda política. Y no vale para nada eso. Pero aquí, en Asturias, es verdad que por presión, algunas veces, y voy a decir lo siguiente, oye, paga usted este impuesto y no pasa nada, luego no se cobra, pero se gasta, se mete en el presupuesto el ingreso, luego el ingreso no se produce y se gasta. Bueno, eso sí tenemos bastantes, tal por la presión política de la Junta, donde
este tipo de cosas no se ha evaluado. Tenemos una situación fiscal que, a mi juicio, está a tope. Y en la medida en que aquí hay un decrecimiento de la población, un decrecimiento de la renta y un decrecimiento también de la población, un crecimiento enorme de la población jubilada y anciana, la capacidad y un problema industrial muy serio, la capacidad de generación de nuevos recursos pues, es muy complicada. Y eso es uno de los temas que la sociedad asturiana tendrá que ponerse muy en serio a tratar, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Vivir en el campo es muy difícil. También te digo una cosa. Si yo tuviera ahora... Si yo tuviera ahora pocos años, viviría en el campo. Pocos años y una rentabilidad real. Claro que, bueno, ya tendría yo que buscar la manera de hacerlo. En el campo se vive muy bien, pero... Que sí, pero hay que buscar la rentabilidad, la renta. Hay que buscar la renta. A ver. Sí, más intervenciones. Digo yo, si son situaciones anómalas, ¿por qué no se publicita? Se saca en periódico, se publica, no se calla. Yo no las caigo. Bueno, sí, pero en círculos así pequeños. Pero no bueno, oye, cada cual, las cosas cosas tienen su tiempo, y yo, pues, claro, el día tiene 24 horas, y entonces yo sí quisiera, y en su momento, hacer una especie de pequeñas memorias de esto. Algunos amigos me piden que las haga, bueno, pero claro, todo lleva su tiempo, ¿no? Si no haces esto de las ordenanzas, pues no tienes tiempo a escribir sobre la vida política de uno. Sí. Yo quería saber si toda la normativa que procede de la Unión Europea para la gestión del territorio, si tiene mucha confrontación o problemas para desarrollar todo esto que usted está diciendo singular de Asturias. Nada. Hombre, nada, salvo que hay que tener una cierta capacidad para orillar. Pero yo creo que este es un tema más bien de normativa propia y de gestión propia. Creo que en este tema, esta es una cuestión estrictamente del Principado de Asturias. Ahora, te obliga a reflexionar sobre muchas cosas. Obliga a reflexionar qué tipo de administración tenemos, cómo se ha formulado esa administración, qué criterios impulsan esa administración, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda. Pero no es un tema, no estamos coartados en absoluto. En esto Bruselas no nos fastidia. Somos nosotros los que nos fastidiamos. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Sí, buenas tardes. Yo en mi ayuntamiento, los montes que existen hasta ahora fueron siempre comunales. Están inventariados, el día de hoy están registrados, y resulta que ahora hay una parroquia que solicita que sean destinadas en mano común. Parece ser que hay una corriente muy popular. Que no sé, parece que todos los montes fueron de los vecinos, que es la explicación que te da, fueron de los vecinos y que los ayuntamientos, que la administración, de malas formas se nos arrebataron. Bueno, si es el Ayuntamiento de Barreras, como me dice eso, yo en el libro ese mío figuráis ahí con unos montes que son de propiedad municipal, no tenéis montes de utilidad pública en el concejo. Y te diré mi opinión en general, sobre todo este lío de los montes vecinales en mano común, que me voy a extender un poquitín porque esto sí que es claro. El tema de los eólicos está presionando tremendamente. Vamos a ver aquí, esta legislación, yo no es porque me considere tal, pero pienso que sea el asturiano que mejor la ha trabajado y más porque ya en su día, cuando el profesor Sosa Wagner pues me
pidió que me encargase por un tiempo de la asignatura de Derecho Administrativo. Había que hacer una tesis y yo hice mi tesina sobre la exposición forzosa de los montes especiales de mano común, lo cual me llevó, lógicamente, a meterme de lleno en la problemática de los montes vecinales en mano común. Los montes vecinales en mano común fue una solución de emergencia que se sacó de la mano el ministro Rosón por presión o llevado del tal de un grupo de juristas galleguistas, entre ellos el padre del ministro Rajoy, pues aquí no quedó, pero también allí en La Coruña, estaba Paco Caridad, el que fue abogado del Estado, porque yo tuve mucha relación y amigo del presidente del Consejo Consultivo de Canarias de Galicia después, mucha amistad, y todos estos editaron la revista que se llama Derecho Gallego y se metieron en esta ley. Bueno, pues aquí hay que ver el derecho suevo. Y tal derecho suevo sale en los montes vecinales en mano común, que es una propiedad del clan. Esto, hay mucha bibliografía alemana y tal. En fin, yo sí, me va a dar por lo menos pasar esta tesis a mi idea, para que la meta por lo menos en la página web y la gente lo vea, ¿no? Es un tostón. Yo no quiero que se publique el libro, es bastante... pero los montes vecinales en mano común, claro, en estos momentos tienen una apetencia tremenda para gente que los quiera utilizar, pues no para otra cosa, más para el tema de los eólicos. Es una cosa espuria. ¿Qué sucede? Que los montes, claro, otra visión del ayuntamiento es que los montes que no son de propios, los montes de propios son del ayuntamiento, y eso no tiene nada que el ayuntamiento con ellos hace lo que le da la gana, porque son propiedad particular del ayuntamiento. Pero los montes comunales, el ayuntamiento, ese argumento que dice es que esto es de los vecinos, también los montes comunales son de los vecinos, el ayuntamiento es un fiduciario de los vecinos. Nada de que los montes comunales son una alternativa a los montes comunales. Todos los montes comunales que no sean los de propios son montes de los vecinos, pero su titular, que es fiduciario, es el ayuntamiento. El ayuntamiento, entre otras cosas, no puede cobrar por el uso de los montes. Es así que las tasas y demás normalmente se establecen por el paso del ganado por fincas para llegar a los montes o por aquellos gastos de policía que el ayuntamiento tenga que utilizar, pero no porque el ayuntamiento en sí pueda establecer una tasa por el uso del monte. El monte es de los vecinos, el uso. Por tanto, no es una alternativa contraria. Lo que sucede es que aquí, yo ya lo vi, fue a la Junta y todos estos, y estamos viendo por ahí el asunto, es por el lío de los eólicos, que es un tema que hay que tratar. Y en las ordenanzas también. Tenía razón, Francisco Sosa hizo una nota sobre esto muy interesante. Dice, el aire no es un aprovechamiento tradicional, Eso es un tema que yo sí creo que los ayuntamientos tienen derecho a establecer una tasa por el uso del aire en su zona, porque eso no es un aprovechamiento tradicional de vecinos ni de nadie. Eso anda ahí. Entonces, esta cuestión tiene canto, porque ahora, sobre razones de esto, porque claro, hasta ahora era muy difícil, saben muy bien los abogados administrativos, el hacerse con un pincho ahí, porque son bienes que tienen un carácter inalienable, inembargable, etc. Y entonces eso fuerza una negociación a poder entre las empresas y esto. Pero, cuidado, se pueden llegar a establecer expropiaciones singulares y entonces todo este choteo se acaba. Todo ese choteo se puede acabar y se debe acabar. Que requiera modificaciones normativas. Cuando le digan a la alcaldesa que quieren que los montes sean de los vecinos, es decir, los montes ya son de los vecinos.
el ayuntamiento es únicamente el titular formal, nada más. El titular es un titular formal, fiduciario en beneficio de los vecinos. No hay otro beneficio posible. Eso, el monte vecinal manocomún tiene un régimen de gestión muy difícil. Totalmente de acuerdo, porque muy difícil, es que el ayuntamiento es que resuelve los problemas que ocasionan entre ellos. Y si los montes excedentes, una parte de ese monte son convenios, donde los vecinos, la parte del 75% de su bolsillo, esto va a la consejería para mantenimiento, con las pistas, en las cuevas. Bueno, otra cosa. Y entonces entiendo que, por una parte, que a veces dices, ojalá no tengan esa no tengan mano común, me gustaría verlo que lo gestionemos nosotros. No hay quien lo gestione. La ley, esa ley, yo no digo que el concepto de montes vecinales es mano común, con la ley actual de montes vecinales es mano común, la gestión se vuelve diabólica. Y está muy estudiado este tema, y lo digo sinceramente, en el libro mío, Asturias Olvidada, que hay un capítulo dedicado precisamente al régimen jurídico de los montes vecinales en mano común, y se dan cuenta allí de que es tremendo primero, existe una burocracia que a ver cómo tiene, por ejemplo, una pequeña comunidad en montes vecinales en mano común de Ipias. Libros, registros, en fin, es un problema donde en Ipias, que viven en un pueblo... La cuestión de los propios vecinos, porque hay infinitamente problemas entre ellos, pero tienen al ayuntamiento, porque es que tiene que resolver, bueno, no me quiero imaginar entre ellos. Pues la monta, yo lo que creo es que hay gente interesada en crear confusión en ese tema. Y han ido a la Junta General del Principado y allí pues les han aplaudido porque los diputados no tenían ni idea de qué es un monte vecinal mano común, ni cómo se gestiona, ni cómo se lleva adelante, ni en qué se diferencia de un monte comunal. Esto es una verdadera tristeza, pero es una realidad. ¿Sí? Pues, vale. Pues, ¿hay alguna otra pregunta? Esto va para largo, ¿sabes? Sí. Bueno, está bien. Hay una cuestión que quizás tenga bastante que ver con lo que se ha tratado aquí, o que no la tiene, es un melón que no se abre, que creo que debería tratar de abrirse en algún momento. Yo creo que no tiene mucho sentido que en los tiempos en los que estamos, Asturias, como ahora el resto de España, que es peores todavía que el nuestro, creo, pero que Asturias tenga en el año 2021 prácticamente la misma estructura municipal que en el siglo XIX, cuando, bueno, pues ni había carreteras, ni internet, ni nada, y había que tener una administración de proximidad. Pero en una región como la nuestra, que hoy haya 70 y tantos municipios, pues personalmente creo que no es muy razonable. Si eso se repensase con valentía política, pues quizá llevase a una ordenación del medio rural que bueno, se tuviese en cuenta elementos como el que hoy se ha tratado aquí y muchas otras cuestiones. No sé. Hombre, el tema es un hombre recurrente que viene analizándose desde hace mucho tiempo. ¿Tiene sentido una administración municipal que no es un ente fiscal, que no recauda, por ejemplo, que solamente vive de subvenciones? ¿Tiene sentido una administración municipal que no puede tener no puede pagar una estructura de gestión adecuada, secretario, es decir, esto es un tema que está ahí y que indudablemente la ley del régimen local, esto ya se vio en su día, y donde quizá haya tenido unas consecuencias más dramáticas a lo largo del siglo XIX, fue, por ejemplo, los servicios sanitarios de los ayuntamientos. Es decir, a partir de la concesión de un ayuntamiento a un pueblo, una zona, el ayuntamiento pasaba a tener las mismas obligaciones
Pudrí es una ciudad grande y a partir de ahí, pues había que pagar al médico titular, practicante titular y todo eso. Se armaba un crisis nacional, no tenían dinero. Hoy es lo mismo. Yo sí creo que ese es un tema que hay que llevar mucha reflexión y ver fórmulas jurídicas de concordia que permitan que, por un lado, los elementos históricos esenciales que se hunden en el pasado y que tal, digamos, no se vean alterados al 200% por la supresión del ayuntamiento, sino que haya organizaciones intermedias que permitan. Es indudable que las mancomunidades no sirven. No sirven para arreglar ese problema. Yo creo que en el anterior dictamen del Consejo Consultivo sobre el régimen local, cuando se le pidió opinión para una posible reforma del estatuto, pues uno de los temas que se trató fue el régimen local. Y yo creo que ahí alguna fórmula había, no muy categórica, porque son fórmulas que exigen un acuerdo complejo, una junta, para arreglar el problema ese que evidentemente a través de las mancomunidades, como se ha visto por la experiencia, no tiene solución. Y si no tiene solución a través de las mancomunidades, pues hay que buscar nuevas soluciones. Sí. Juan Luis, felicitarte por el trabajo desde la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes. Compraremos tu libro y desde luego lo leeremos y tendremos en cuenta las aportaciones que con él realizas. Y sí manifestar, pues, ya han hablado a los alcaldes respecto a los montes vecinales en mano común, como otras muchas cuestiones. Y yo creo que el gran fallo que llevamos cometiendo muchísimos años es que nos falta pedagogía. Sí. Nos falta mucha pedagogía. Yo soy el primero que me aplico sobre eso, ¿no? Y creo que es extensiva en general muchas veces, aparte de la hiperregulación que coincido contigo. Si ahora mismo cogemos a 50 personas que estén usando los montes, ganaderos, maderistas, y les ponemos el vídeo de la presentación, probablemente uno solo haya entendido nada de lo que se ha dicho. Y nosotros mismos, si hacemos las normas de esto bien, pues las sociedades de Madrid cuando lo digo, y no contamos para nada ni con los alcaldes ni con los propios vecinos de Madrid, al final nos encontraremos con que esas normas son absolutamente inaplicables. Y has hablado de un caso paradigmático, que es el caso, podemos decir, del lobo. La posición actual del Principado de Asturias es que no es posible la coexistencia libre del lobo como especie, no sometida a ningún tipo de control, con la ganadería. No con la recía solamente, sino con la propia ganadería vacuna o incluso con la propia sanidad de los animales o con la propia sanidad de las propias personas en el entorno de villas, incluso de nuestras ciudades, ¿no? Porque el lobo es un animal no canino, es un animal que tiene una reproducción bastante fácil, es un animal expansivo y provoca en este caso unos problemas que luego al final tenemos que ver. ¿Qué sucede? Que cuando precisamente desde Madrid hacemos la normativa y la hacemos de una manera tan genérica, teniendo en cuenta números generales o abstractos, podríamos decir, de un país. Hay 2.000 lobos en España, pero si tenemos 500 en Asturias, el problema lo tenemos rápidamente en Asturias, ¿no? Por tanto, el control se debe hacer en cada territorio conforme a las medidas propias que tengamos. Y teniendo en cuenta también los derechos de los animales y la sostenibilidad, pero sobre todo también teniendo en cuenta la seguridad de las personas y la seguridad de, en este caso, los ganados. Y lo que hablábamos de tener una economía productiva, para tener una economía productiva tenemos que tener un campo productivo, pero un campo también seguro, donde se puede vivir y donde se puede tener unas garantías igual que en el resto de la ciudad. Por eso yo creo que tenemos que recoger esta piedra, yo soy el primero que la recoge, tenemos que hacer mucha pedagogía, porque yo tuve reuniones con Maribel de Regueres, con los vecinos, y yo creo que si lo explicamos en el sitio, ellos te lo entienden, porque tú mencionabas tanto prensa como antes, estos charlatanes. Precisamente cuando tenemos una normativa difusa, cuando nosotros somos difusos explicando las cosas, se ofrece a la charlatanería, ¿no? Hablábamos de los montes vecinales en mano común y tú decías que los eólicos eran uno de los cecates. Los eólicos son en algunos de los montes. Sí. En los montes vecinales en mano común, cada comunidad que lo pretende ha visto una enganchadera para sus intereses. Sí. Gente que tenía escriturados los montes y no conseguía registrarlos porque eran montes de un ahora pretende que con un monte vecinal en mano común pueda hacerlo.
otros que son simplemente ganaderos y lo único que querían era solamente derechos con respecto al resto de los vecinos, utilizan esta figura. ¿Qué sucede? Que nosotros, como administración del Principado, estamos atados por la normativa que se hizo en los 80. Lo que tú decías es por el rebufo de Galicia, ¿no? Libia prácticamente se convirtió en un monte vecinal de mano común, se extendieron otros y probablemente haya otros por Asturias, otros montes vecinales. Quizás muy pocos, pero sí que haya otros por Asturias. Pero paradójicamente tenemos que hacer reuniones de jurado, tenemos que en este caso hacer expedientes. Una cosa en la que el servicio, yo creo que incluso intentamos las cosas, vamos a los sitios, intentamos explicar, ver que en realidad, porque muchas veces te encuentras comunidades enfrentadas, que al final la petición solamente de uno con respecto a muchos ámbitos, y yo creo que tenemos que ir dando solución a eso. Tenemos 32 expedientes y creo que por actividad tenemos que dejar resuelto ese tema. Al final no va a ser lo que la gente quiere, pero sí que se ofrecen los charlatanes, a lo que tú decías. Yo recuerdo, y lo voy a decir, que la fuerza política en mi medio decía: devuélvase los montes a sus legítimos dueños. Y yo, bueno, pues vámonos a los conventos. Entonces, ¿no? A los conventos, a los benedictinos. O a los aristócratas, ¿no? Por tanto, yo creo que nos toca hacer eso. Si pudiéramos el libro, desde luego, hacerlo en cómic y que se pudiese explicar con mucha más facilidad a los vecinos, pero desde luego que ten en cuenta que vamos a acusar recibo, en este caso, las aportaciones. Las vamos a intentar llevar al ámbito y visualmente para terminar a título de ejemplos. Había una cosa que prácticamente no teníamos peticiones, que eran esquemas controlados, ¿no? Y yo cuando llegué a la dirección del folleto, dije: no me extraña que nadie nos pida esto, porque no lo entendía nada. Hicimos un folleto de 2 páginas, uno en castellano, otro en asturiano, otro en fala, y con dibujos, que prácticamente lo podía entender una persona. Y al final se multiplicó por 25 las peticiones que teníamos, ¿no? Por lo cual, si somos didácticos y sabemos adaptar el material a la gente, al final recibimos ese premio, podemos explicar y cambiar un poco más las cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo que en esa cuestión la pedagogía es esencial. Y la pedagogía es que, claro, que el monte vecinal mano común, bárbaro, es lo más lógico. Y luego, claro, adéntrate en la legislación y ves que, a ver quién es el guapo que gestiona eso, ¿no? Pero eso a los paisanos no. Eso que si hay alguien que mueve eso, por la razón que sea, en los paros de Ibias, claro, efectivamente lo de Ibias fue, y yo creo que fue una cosa que estuvo bien hecha. En aquel momento Ibias era una tea. ¿Y para qué vamos a estar? Ibias quemaba todos los años y además no dejaba un árbol. Era algo terrible. Entonces, bueno, se buscó esa solución y por lo menos paró de quemar. Pero luego hay que ir a Ibias y ver aquellos pueblos donde hay hoy 7 paisaninos, 7 familias viejísimas, a ver cómo pueden, digamos, cumplimentar los instrumentos de gestión de un monte vecinal mano común. Porque claro, estos no tienen ordenanzas, tienen estatutos. Bien, los estatutos puedes poner lo que quieras, pero ahí hay que llevar libros, hay que llevar cuentas, hay que dar cuenta. Bueno, eso es que es la monda de difícil. Y Ibias es un caso muy especial. En los demás sitios los ayuntamientos están ahí, son los fiduciarios. Eso es también lo que se tiene que meter en la cabeza. Tanto los ayuntamientos no sois los dueños de los montes que podáis hacer lo que os dé la gana sobre ellos. Sois fiduciarios de los vecinos, que son de verdad los que son los dueños en el sentido de que los que pueden tener el aprovechamiento. Y eso, yo creo que esa pedagogía, yo luego en esto estoy dispuesto a cooperar, lo que sea, porque creo que efectivamente la labor de pedagogía es de que la gente sepa los derechos, y por eso fío mucho al proceso de redacción de ordenanzas, porque el ayuntamiento tiene capacidad de reunir a la gente y empezar a discutir sobre temas concretos. Y los temas concretos al final pues son mucho más fáciles de alcanzar las realidades. Sí, pues nada, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, perdón. Luis, muchísimas gracias por esta comunicación que sí fue pedagógica, que además
uno tiene el sentimiento de que debería de esta sesión continuar, porque queda mucho por decir, queda mucho por preguntar. Digo, primero, enhorabuena y muchas gracias por ello. Luego tengo dos cuestiones. Y la una tiene relación con ese aspecto histórico que mencionabas. ¿Cuáles de las ordenanzas que manejaste, la más antigua, si te acuerdas de las fechas más o menos? Mira, hay una de 1730, creo, que no sé si es de Caso o es esa zona. Luego también son muy antiguas algunas. Por cierto, una cosa que quería decir aquí, yo debo mucho a algunas personas. Algunas, por ejemplo, a Benjamín fue alcalde de, muy amigo de mi padre, Benjamín fue alcalde de ayer, digo, al secretario de ayer y tal, hizo trabajos de recopilación de las ordenanzas del Consejo de ayer, y hay alguna de ayer que es muy antigua, pero yo no podía pensar de ahora, pero bueno, mirando el libro, bueno, hay algunos 1620, 1630, por ahí. Y la segunda pregunta va en relación con esa perspectiva que decías de futuro, de que esto sirva para la perspectiva de futuro. Y encuentro que además es muy pedagógica y es muy necesaria. Cuando hablas de que las ordenanzas hay que hacerlas además en los ayuntamientos, hay que hacerlas consensuadas con los vecinos, porque no es igual un ayuntamiento al lado de Oviedo, que tiene 2 ganaderos, que un ayuntamiento que, pongamos Teberga, Quirós, que tiene todas esas hectáreas que tú mencionabas. Y claro, pueden herirse muchas sensibilidades y muchas cosas ahí. Muchas. Entonces, es que de verdad, Gracias. Nada, si no hay ninguna otra pregunta, pues levantamos la sesión. Muchas gracias por su asistencia y por este animado diálogo.